Si pensábamos que ya lo habíamos visto todo en cuanto a tecnología y comunicación, el 2026 nos tiene preparada una sorpresa que va a cambiar la forma en que entendemos el mundo. Hoy vamos a tratar de comprender juntos el ingreso de Urano en Géminis, un evento que no ocurría desde hace 84 años y que promete sacudir nuestra mente de formas que apenas estamos empezando a imaginar. Tratemos de entender primero quiénes son los protagonistas de este encuentro. Por un lado tenemos a Urano, que en la astrología representa el rayo, lo imprevisible y la necesidad absoluta de libertad. Imaginen a Urano como ese despertador que suena cuando nos quedamos dormidos, o como esa chispa que genera un cortocircuito para que las luces se apaguen y nos obliguen a mirar el cielo. Su función no es darnos comodidad, sino romper las estructuras que ya nos quedan chicas para que podamos evolucionar. Urano es el futuro golpeándonos la puerta. Por otro lado, tenemos a Géminis, un signo que rige algo tan cotidiano como la palabra, el aprendizaje y nuestra curiosidad más pura. Géminis es ese deseo de preguntar ¿por qué? Es la forma en que nos conectamos con nuestros vecinos, cómo nos movemos por la ciudad y cómo procesamos la información que nos rodea. Es el signo de los vínculos cercanos y de la mente inquieta que nunca deja de buscar nuevas conexiones. Entonces, ¿qué sucede cuando estas dos energías tan potentes se mezclan? Cuando el rayo de Urano cae sobre la mente de Géminis, lo que surge es una verdadera revolución intelectual. No es un cambio sutil, es un salto cuántico en cómo pensamos. Seguramente vamos a ver transformaciones asombrosas en herramientas como la inteligencia artificial, en el sistema educativo que hoy conocemos o incluso en los medios de transporte. Pero más allá de los avances tecnológicos, podemos ver este tránsito como una invitación masiva a flexibilizar nuestras ideas. Urano en Géminis viene a decirnos que el conocimiento ya no es algo que se queda guardado en un libro, sino algo que debe circular, transformarse y sobre todo liberarnos de las viejas formas de pensar. Este movimiento planetario marca un antes y un después muy claro para dos signos en particular. Vale la pena detenernos un momento para ver qué significa esto para quienes tienen Sol o ascendente en Tauro. Urano está terminando su paso por su signo, un viaje que empezó allá por 2018 y que seguramente les dio vuelta la vida por completo. Para ustedes, este cambio en 2026 se siente como un gran suspiro de alivio. Es el momento de empezar a asentar todas esas revoluciones que vivieron en su cuerpo y en su economía. Podemos decir que ahora les toca disfrutar de la nueva versión de ustedes mismos. Es hora de que esa tierra que fue removida por tanto tiempo empiece finalmente a dar frutos estables. Por el contrario, para los que tienen Sol o ascendente en Géminis, la entrada de Urano es como encender un interruptor de alta tensión. Se terminan los tiempos de ir a paso lento. Urano viene a despertarlos y a pedirles que se animen a ser los más originales del zodiaco. Si sentían que su vida estaba un poco predecible, prepárense para un torbellino de novedades y una necesidad de libertad que quizás no habían sentido antes. La invitación para ustedes es a que no le tengan miedo a este nuevo ritmo. Su mente está por entrar en un proceso de actualización total y el mundo va a necesitar esa visión renovada que solo ustedes pueden aportar. En definitiva, recordemos siempre que Urano viene a romper estructuras que ya no sirven para que podamos evolucionar. En 2026, la mente colectiva se abre a lo nuevo. Es un tiempo para aprender cosas que antes nos parecían imposibles y para entender que la verdadera comunicación no es solo intercambiar datos, sino conectar desde una mentalidad mucho más libre, honesta y abierta.